Gracias, Antonio. Gracias, queridos amigos. Yo me había preparado unas cuantas cosas a contaros, pero intuyo que me voy a dejar la mitad en el tintero porque yo voy notando que la emoción va subiendo, porque quiero deciros que en lo poquito que he podido participar me ha parecido tan rico, tan denso y que apunta a tantas cuestiones que pueden ayudar a que nuestras vecinas y vecinos de algún modo puedan luchar o podamos entre todos luchar contra la soledad no deseada, que, bueno, quizás, aunque sea de una manera no demasiado estructurada, transmitiros algunas reflexiones para ya clausurar estas jornadas. Yo me preguntaba qué modelo de persona tenemos detrás de la reflexión en torno a la soledad. Y creo que hay dos claves que han ido saliendo. Hay una, es que todos somos animales políticos, lo decía Aristóteles, zoon politikon, es decir, seres relacionales. El ser un ser relacional supone que la responsabilidad de tu soledad no es solamente personal, sino que probablemente también es colectiva. La segunda reflexión es que creo que el ser humano es fundamentalmente, desde el punto de vista antropológico, un ser profundamente vulnerable y, por tanto, interdependiente. Y a mí eso me preocupa porque estoy rodeado de un sistema que habla del emprendedor solitario, de que la única realización posible es la del individuo emancipado, que ignora la necesaria interdependencia, que ignora que en la vulnerabilidad es una oportunidad de encuentro. Y yo estoy convencido que el antónimo de la vulnerabilidad, lo definía mi buen amigo Pedro Cabrera, es la soberbia, porque no acaba reconociendo aquello que genera precisamente la posibilidad de encuentro en función de las posibilidades no trabajadas y de las necesidades que yo tengo que satisfacer. Por tanto, ser relacional, ser vulnerable, me parece que son las condiciones de posibilidad precisamente para poder luchar contra esa soledad no deseada. Reflexionaba también en torno a algunos aspectos que algunos son cuantitativos y otros cualitativos en torno a la soledad. De hecho, me atrevo a sugerir una definición que he cogido de distintos sitios, que dice que la soledad es la ausencia de relaciones interpersonales suficientes y o que sean significativas. Es decir, hay un punto que es cuantitativo como tal, pero hay otro, insisto, que es cualitativo, que tiene que ver con qué es eso de las relaciones significativas. Y en último término, las relaciones significativas se dan si hay vínculos que están centrados o en las emociones, en los afectos o en los valores. Por tanto, una de las preguntas que es lógicamente que nos deberíamos de hacer es cómo somos capaces de generar estructuras que posibiliten que el vínculo sea realmente significativo. No vaya a ser que al final lo único que hagamos sea ofertar y multiplicar actividades, pero que no acaben vinculando de manera significativa a las personas. De hecho, creo que el reto que tenemos en este sentido es la construcción de comunidades reales, porque el antónimo de la comunidad probablemente es la indiferencia. En la medida, mira, por cierto, todos habréis visto, la mayoría, cuando salimos aquí hay cuestiones de arte en torno a la soledad, y habréis visto que hay una señora que hace un sketch en distintas ciudades del mundo donde se pone a llorar y hay gente que pasa y que ni siquiera la saluda, que ni siquiera la mira, y hay otra gente que se acerca y que se vincula. En último término, la indiferencia es el gran caballo de batalla contra el que vamos a tener que pelear si queremos realmente generar comunidades en contra de esa soledad no deseada. Y aquí nos preguntamos también qué es eso del sentido de comunidad, que a mí me parece que es central. Yo entiendo que el sentido de comunidad, que ya lo definía Sarason en el año 74, hace muchos años, y él, fijaros cómo lo dice, es la experiencia subjetiva de pertenencia a una colectividad mayor formando parte de dos cosas. De una red de relaciones de apoyo mutuo, esa sería la parte cuantitativa de aportación del otro, pero en la que se puede confiar. Estamos hablando, por tanto, de valores y estamos hablando de una relación significativa en la que tú depositas la confianza que te permite saber que hay alguien que te espera, aunque puedas estar mucho tiempo sin verle.
Es decir, que la significatividad de las propias relaciones acaba teniendo que ver con determinados valores que yo creo que tenemos que redimensionar. Distintos estudiosos nos dicen que hay como 4 características muy centrales en la dimensión del sentido de comunidad y que responde a algunas preguntas. La primera sería la conexión emocional. De hecho, cuando tú trabajas con voluntarios y les dices si quieres generar acompañamiento y no solo compañía ante la soledad no deseada, habrá que preguntarse también cuál es la conexión emocional que le permita al otro sentirse suficientemente seguro y protegido. Y responde a la pregunta, ¿cerca o lejos? ¿Cómo nos vinculamos? La segunda cuestión del sentido de la comunidad tiene que ver con la integración de deseos y necesidades dentro de la propia comunidad. Es decir, lo que le afecta al otro está dentro del mío o del nuestro. ¿Soy capaz de integrar en que la necesidad del otro y el deseo del otro tiene que ver también con mi responsabilidad? ¿O es una cosa que le afecta y que el otro acaba siendo el único afectado? Yo me acuerdo hace años, cuando trabajaba en el ámbito del SIDA, nos diferenciaban entre infectados y no infectados. Y yo siempre decía que la clave no era el estar o no infectado, sino ser afectado. Y a mí me afecta como ciudadano que el otro tenga una dificultad en función de su salud. En último término, es generar un tipo de vínculo donde tus deseos y tus necesidades tienen que ver también conmigo y, por tanto, me puedo corresponsabilizar. Y, en tercer lugar, la capacidad de influencia en el entorno común. Es cierto que hay veces que personas que en situaciones de mucha precariedad social, de muchísima precariedad social, pueden tener sus grupos, sus redes de conexión emocional y donde también hay un interés de aportación de cosas. Pero la capacidad de influencia sobre el entorno es central. Podemos conseguir en la construcción de vínculos que el otro se sienta importante, que sienta que tiene la capacidad de ejercer un mínimo de poder. A mí me parece central. Sin empoderamiento comunitario, probablemente es muy difícil que haya un sentido de comunidad. Y responde a la pregunta arriba o abajo, responde a la pregunta de potenciación, por tanto, o impotencia. Y por último, el sentido de pertenencia a la comunidad. A veces las comunidades se generan en territorios, a veces se generan en sectores que tienen que ver con, pues eso, asociación de personas con discapacidad física que se vinculan, son capaces de generar una comunidad para defender derechos propios y para también ejercer su vecindad y su ciudadanía. ¿Vale? Pues habrá que preguntarnos también si están dentro o están fuera, si generamos vínculos para acercarnos y sentirnos dentro o para expulsar y dejar fuera. Me ha encantado cuando antes, me parece que era Teresa, hablaba en la última mesa redonda acerca de este sociólogo Tonis y cuando diferenciabas entre comunidad y sociedad. Pero este autor dice una cosa muy interesante. Una de las diferencias centrales es que en la comunidad todas las personas acabamos siendo un fin en sí mismo. Mientras que en el ámbito de lo social, legítimamente, a veces somos un fin en sí mismo, pero a veces somos medios para un fines. Pero cuando se establece sensación de comunidad y sentido de comunidad, el respeto a la dignidad de la persona, siendo un fin en sí mismo, es una de las centralidades. Bien, ¿en qué marco quiero situar todo esto? Porque son reflexiones que tienen mucho que ver con esta última mesa, ética, filosófica, pero quiero situarlo en un ámbito que también es político, que es el ámbito de los cuidados. En Madrid estamos intentando poner en marcha poco a poco este plan Madrid Ciudad de los Cuidados. Estamos hablando de responsabilidad política en torno a ello, porque las comunidades tendrán que organizarse, pero las instituciones tenemos la responsabilidad de generar condiciones para que esto sea posible. ¿Quién ha hecho habitualmente los cuidados? Inicialmente la familia. El estado de bienestar también los ha proveído. También hay personas que en función de su economía permiten que sea el mercado quien provee los cuidados. ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Qué ha pasado con nuestras sociedades? Que ahora esas redes concretas están tan desestructuradas. Creo que la responsabilidad fundamental del Plan Madrid Ciudad de los Cuidados es potenciar la dimensión comunitaria para que tengamos la capacidad de autoorganizarnos en nuestras propias comunidades para gestionar nuestros propios riesgos. Joaquín García Roca, un sociólogo al que yo admiro, es un sacerdote valenciano, escribía hace poco en documentación social un artículo sobre el tema de los cuidados y lo definía así. Es que el cuidado es de alguna manera el que podamos de una manera empoderada autogestionar nuestros propios riesgos, las propias comunidades como tal.
Yo creo en ese sentido que el trabajo que tenemos desde una institución como es el Ayuntamiento de Madrid, insisto, es generar ese tipo de condiciones que ayuden y a poner la mirada en la potenciación, no solamente en las heridas, en la dimensión comunitaria de la vida a la que todos pertenecemos por ser seres relacionales y por ser seres vulnerables, y en la huida del paternalismo asistencialista. Todo un reto. Este plan es en el que hemos enmarcado el trabajo sobre la soledad no deseada, con criterios de actuación que tienen que ver también con otros proyectos concretos, pero que están muy entrelazados con vocación de ser transversales, de ser híbridos, de tener en cuenta la perspectiva también de barrio, de lo cotidiano y de la corresponsabilidad como tal. Quiero decir que este foro, y habrá que hacer una reflexión política también desde este ayuntamiento, nos ha de servir para ayudarnos a vertebrar políticas públicas municipales que digan no a la experiencia del sufrimiento evitable. La experiencia del sufrimiento evitable es un imperativo moral para los profesionales, para los ciudadanos, pero también para las instituciones. Y desde luego, el sufrimiento evitable acompaña a una soledad que es no deseo. En segundo lugar, que posibiliten comunidades de cuidados, auténticas redes que nos ayuden a sostenernos. Yo cada vez utilizo más la cuestión del sostener la vida, ¿no? Que dentro de las dinámicas no de producción, sino de reproducción de la vida, creo que nos ayuda a tenerlo como uno de los elementos de fondo, ¿no? Sostener en nuestras vidas cotidianas. Y que en último término nos permitan, y ya voy terminando, hacernos al menos dos preguntas. La primera sería, ¿cuánto me concierne el otro? Y la segunda, ¿cómo quiero pensar y construir lo común? Hace poco estuve cerca de mi casa, en el CIE, me acerqué, había una cola de gente que estaba esperando a la 1 de la madrugada para ver si al día siguiente a las 8 de la mañana les abrían la puerta para hacer los papeles de petición de asilo, etcétera, ¿no? De refugio. Y hay una cosa clara, eso no es competencia del ayuntamiento, pero sí que es incumbencia del ayuntamiento. Y por eso me consta que desde otras áreas, el área de equidad, desde todo el ayuntamiento, estamos pensando a ver qué se puede hacer en torno a ese tipo de situaciones, porque es que el otro se convierte de una manera corresponsable en alguien con el que yo tengo responsabilidad y, por tanto, incumbencia de generar vida. Desde este ayuntamiento, desde esa construcción de políticas públicas municipales, seguiremos promoviendo contra la soledad no deseada, seguiremos promoviendo la comunidad como un derecho. Frente a la soberbia, reivindicamos el reconocimiento de la vulnerabilidad. Frente a la indiferencia, la responsabilidad del vínculo. Y frente a la soledad no deseada, el despertar de la comunidad. Seguiremos trabajando, como ha dicho Antonio, en ello. Gracias de corazón por estos 3 días que han sido preciosos y seguimos en el mismo camino construyendo juntos. Adelante y ahora a ver las luces que pondremos en la ciudad a las 7 de la tarde. Gracias.